Vamos a tener una pequeñita y corta oración para pedirle al Señor nuevamente que continúe con nosotros. Señor, tu misericordia nos acompaña durante la semana que pasó y esta que inicia, Dios. Gracias infinitas por eso, Padre Santo. Este año que inicia queremos seguirte suplicando que nos acompañes y no nos abandones en todo lo que hagamos, Señor. Sea con tu aprobación, Padre. Te ruego el perdón de nuestras faltas, Señor, ayúdanos a reconocer nuestros errores, ser humildes y enmendar nuestro camino, Padre. Acompaña a todos mis hermanos donde sea que ellos estén. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, voy a compartir pantalla para si me dan la oportunidad ahí en el Zoom, que es donde tengo ahorita acceso. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a estudiar un mensaje que se encuentra en el capítulo 39 del conflicto de los siglos. Por supuesto, vamos a hacerlo a la luz de la palabra de Dios, donde se encuentra una historia bastante importante para nuestros tiempos, que tiene un mensaje muy valioso, en el cual como hijos de Dios debemos de abrigar y tener esa sabiduría para interpretar la palabra del Señor. Bueno, ya leímos la lectura bíblica de esta noche, se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Quiero enfocar este tema más como a un estudio, ¿sí? Un estudio que normalmente hacemos los jueves y viernes, el hermano Carlos Flores y yo, respectivamente los días, y hacemos también unas preguntas y vamos poniéndole las respuestas. Es como más un estudio que una prédica en sí, pero bueno, ahí vamos a ir compartiendo información y cualquier aporte que usted quiera hacer también es importante. Voy a leerles página 591, párrafo 4 del conflicto de los siglos. Dice: en cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia, en el mundo y la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables, cosas bonitas, y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores, como el libro mencionó mucho atrás, al principiar su obra resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación, es decir, fueron hombres prudentes. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia, es decir, estaban descarriados de la doctrina, querían que por medio de un ejemplo cristiano, de una vida pía, llevarían de nuevo el pueblo a la doctrina. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impeliéndole a censurar los pecados de un rey malvado. ¿Recuerdan ese rey? Rey Acab. Ajá. Y de un pueblo apóstata, es decir, se había entregado lo que el rey decía, no tenía, ¿verdad?, tampoco mucho criterio, o algunos de ellos, ¿verdad?, no eran todos. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar, ¿sí? Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Sin temer las consecuencias, pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca, y el pueblo se veía constreñido al oír la amonestación. Ese es un párrafo que se encuentra en el conflicto de los siglos. Ahora, aquí lástima no se está proyectando la pregunta que tengo acá, porque la pregunta viene con una respuesta, ¿sí? La pregunta inicial es: ¿por qué Dios establece profetas? ¿Sí? Esa es una pregunta básica en este estudio. ¿Por qué Dios establece profetas? Quizá lo primero que nosotros pensemos es que un profeta es para que nos diga el futuro, ¿verdad? Como profecía, entonces vamos al futuro. Pues sí, hay ciertos enfoques y hay ejemplos en la Biblia que muestran eso. Sin embargo, el profeta también tiene una función muy importante dentro del pueblo. Y vamos a irnos a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 33. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29, sí. Y vamos a analizar un momentito lo que estaba sucediendo aquí. Primera de Reyes, capítulo 16, del 29 al 33. Voy a leer. Amén.
Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Pero Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes. Es decir, había un peso más fuerte ahí. Pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, ¿sí?, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Construyó además un altar a Baal en el templo que él edificó en Samaria. También hizo Acab una imagen de acera para provocar así la ira de Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. Es decir, había un pueblo que estaba apostatando de lo que Dios le había pedido. Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, ¿sí? Ese pacto es, yo soy un Dios celoso y yo les pido a ustedes que como yo soy un Dios celoso y ustedes me adoran a mí, pues entonces no tengan otros dioses que no solo eran ajenos, sino que también eran falsos, porque al final eran estatuas que ni hablaban, ni caminaban, ni daban nada, pero bueno, el pueblo insistía en eso. Entonces ese pacto que Dios establece con su pueblo es como un matrimonio, ¿sí? El esposo le dice a la esposa, mire, usted y yo nos debemos fidelidad. Hay un pacto que hacemos para que no se transgreda y usted no busque pues un amante, un novio y pues me deje a mí, ¿verdad? Es como un pacto relacionado a un matrimonio. Y el rey, como función de dirigente del pueblo, tiene esa falta gravísima, como otros lo tuvieron, pero aquí él incrementó los pecados y él pues hace que el pueblo se desvíe, ¿no? Y empiece a ser parte de esa gran apostasía que estaba generando el rey, porque también hay otra situación más complicada. Toma por mujer a una sacerdotisa de Baal, es decir, no era ni una mujer, podemos decirle, pagana del otro pueblo, sino que una mujer líder religiosa que era una sacerdotisa y por ende pues tenía un impacto más grande sobre el pueblo, porque era una líder en esa área. Entonces, en ese aspecto, Dios establece el ministerio, podemos decirle, de Elías, porque Elías viene a exhortar al pueblo de esa situación que ellos están viviendo, que están dejando a Jehová en ese pacto que había hecho el pueblo con Dios, ¿sí? Entonces Dios levanta a Elías para que corrija, es decir, ustedes me están fallando, ¿sí? Yo vengo a decirles que si ustedes no arreglan esa situación, vamos a tener que, algo va a tener que suceder y fuerte, ¿no? Y ese pacto se está quebrantando. Entonces, aquí la primera pregunta que yo he presentado dice, ¿por qué Dios establece profetas? Está la lectura bíblica y la respuesta es para volver al pueblo a Dios por sus pecados, es decir, para mostrar que tienen que regresar hacia el pacto que el Señor había establecido con ellos. Aquí hay otra respuesta un poquito más amplia, porque ellos han dejado el pacto inicial, ¿sí? Semejante a un matrimonio en donde la mujer, en este caso la iglesia, ¿no?, está fallando. Y le pide que vuelva al pacto inicial. Éxodo 34, 28. Vamos a ir a ese, bueno, ahí está la pantalla atrás, también se está mostrando. Éxodo 34, 28. Vamos a ir para allá. No pierda ahí Primera de Reyes. Éxodo 34, esta es solo una referencia. 34, 28. Ajá. Dice así, bueno, la pregunta que hice anteriormente también, una de las preguntas es, bueno, ¿cuál es ese pacto? Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Vea qué interesante. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Las palabras del pacto son las 10 palabras o los 10 mandamientos. Es como se conoce, como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra. Entonces, el acuerdo que tenía el pueblo con Dios, la pregunta número 2,
eran las 10 palabras o los 10 mandamientos que se habían establecido en el monte donde Moisés estuvo 40 días y 40 noches. Esa es la pregunta número 2, relacionada a lo que el pueblo estaba fallando. Entonces ahí ya usted tiene que aparecerle la respuesta. De hecho, creo que no les está apareciendo la respuesta porque sale en amarillo, ¿verdad? Según el Zoom es la animación que continúa con la pregunta. Por si no le sale ahí, pueden tomarla del Zoom para que, ¿cómo se llama? Ustedes la puedan mostrar. Y si no, esta presentación yo la voy a compartir con el chat de la iglesia. Pregunta número 3. Vamos a tener para la tercera pregunta. Dice, ¿cuál es la consecuencia de apartarse de Dios y de subir el nivel de pecado? Es que hay condiciones, vea qué interesante. La Biblia, no voy a hacer referencia a las citas, pero la Biblia habla en ocasiones de que esos pecados llegaron hasta el cielo. No es que otros no llegaron, sí llegaron. Lo que pasa es que hay como niveles de pecado dependiendo de lo que está haciendo el pueblo, es decir, el pueblo de Dios. Y esta es la pregunta, se estaban apartando el pueblo, ¿sí? Se estaba apartando de Dios fuertemente, es decir, había una apostasía muy grande, a tal punto que Acab se atrevió a hacer un templo de Baal en Samaria, y no solo eso, hizo una imagen de Acera. Acera pasa a ser para los egipcios Ishtar, que es la diosa de la fertilidad. Y otra referencia más, por eso ella era una sacerdotisa de Baal, precisamente relacionado a las relaciones sexuales. Ellos eran abiertos en esa parte, en el templo tenían cualquier cantidad de situaciones, y eso hacía pues que era abominable ante los ojos de Dios todo lo que sucedía allí. Y pues todo ese pecado empezó a incrementarse a tal forma que, bueno, como mencionamos, llegó Elías. Pero también entonces al nivel de pecado hay una consecuencia más grande que se empieza a generar en esta tierra. Y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 1 y 2. Elías ya se levanta como un profeta que viene a llamar la atención del pueblo, en nombre de Jehová, ¿sí? Y dice entonces, 17, versículos 1 y 2. Entonces Elías, el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab. Él se va y se presenta delante del rey. Eso es, vengo con la autoridad de Jehová, pero vengo a darte un mensaje. Vive Jehová, Dios de Israel, es decir, Jehová está vivo, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Entonces aquí vemos que hay una consecuencia por esa gran apostasía que está haciendo el pueblo. Le está diciendo Elías al rey, aquí no va a llover. ¿Hasta qué? Hasta que mi palabra lo diga. Un nombre de Jehová lo decía. Y eso era bastante interesante porque era un castigo que venía sobre la tierra. Vea que cuando los pecados del mundo elevan el tono, empiezan a haber castigos sobre la tierra. Eso es muy interesante para relacionarlo en nuestros tiempos. Entonces, la respuesta que tenemos ahí a la pregunta número 3 es, ¿qué es la consecuencia por apartarse de Dios y subir ese nivel de pecado? ¿Sí? La tierra es castigada y no provee o no es prosperada. Es decir, hay consecuencias sobre los que allí habitan en medio de esa situación. Por allí tenemos alguna situación en Sodoma y Gomorra semejante o similar. Muy bien. Vean qué interesante. Viene Elías y ejecuta esta sentencia, si podemos decirle de alguna forma, y dice no va a haber más lluvia. Y no la hay, efectivamente. Empieza a haber una sequía, una hambruna. Después viene una historia sobre una viuda que está allí y cual Elías pues hace algunos milagros. No vamos a hablar de eso hoy. Pero después llega hacia esta cuarta pregunta, vamos a enfocarlo como una cuarta pregunta, y dice algo muy interesante. ¿De qué acusa el rey Acab a Elías? ¿De qué acusa? Si Elías vino a resolver una situación que ellos estaban causando y es una consecuencia de esa primera acción que hace el pueblo por apartarse de Dios y seguir los pecados del rey, llega Elías y es acusado de algo. Vamos a ir
a responder la cuarta pregunta, dice Primera de Reyes capítulo 18, versículo 17. Ok, 17, sí. 16 y 17. Vamos a leer nada más el 16 y el 17 porque tenemos otra pregunta más adelante a responder. Dice, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, le dio aviso, por cierto, Abdías era un profeta de Dios que servía a Acab como rey él, pero era temeroso de Dios. Y le había salvado la vida a 50 profetas de Dios porque Jezabel quería matarlos. Y entonces le fue a dar pan y agua a esos hombres, a esos profetas. Pero le servía a Acab directamente. Y se encontró Elías con Abdías y le dijo, vaya a donde Acab y dígale que yo quiero hablar con él. Y entonces cuando Acab vio a Elías, en el versículo 17, le dice, cuando lo vio, le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Vea qué interesante. Como si fuera Elías el originario del problema que ahí está sucediendo. Es decir, le está haciendo una acusación. Le está diciendo, usted es el que está haciendo este gran problema. Usted es el que trae todas las situaciones aquí, la hambruna. Usted sabe la cantidad de problemas que se me han generado a mí porque no llueve. Imagínense que es que no llueva. Es un problema enorme. Que llueva mucho es otro problema, ¿no? Pero que no llueva creo que todavía es otro problema más importante porque el agua es primordial y si no, pues entonces se mueren las bestias, hay pestes, no se puede solventar necesidades básicas y entonces llega y hay un problema de la naturaleza que está sucediendo, hay un problema climatológico y entonces llega el rey. Pues yo no sé si hizo una reflexión en su cabeza o qué le pasó por ahí, pues decirle, es usted el que está haciendo esto y está causándonos este gran mal a nosotros. Entonces la respuesta de la pregunta número 4, le vamos a decir que Elías está siendo acusado, un hijo de Dios está siendo acusado por un rey de provocar una gran hambruna en su pueblo. Él realmente lo que vino fue con palabra de Jehová diciendo, ustedes tienen y están haciendo esto, si no lo corrigen va a venir esto. Es decir, él solo mencionó lo que Jehová había dicho y ellos pues habían desobedecido porque no enmendaron el camino y siguieron con su perversión y ahí vino la consecuencia. Muy bien, entonces si podemos identificar en la quinta pregunta que quiero hacerles hoy es, ¿cuál era la doble apostasía de Acab e Israel? ¿Sí? ¿Cuál era la doble apostasía de Acab e Israel? Y principalmente como rey, él tenía que velar por su pueblo. ¿Usted sabe que es el rey de Israel persiguiendo los profetas de Dios? Eso es inaudito. O sea, una cosa es que, bueno, no haga lo que le corresponde como dirigente, sea inepto, pero que vaya a matar a los profetas de Dios, eso es increíble. Claro, era manipulado también. Ahora vamos a ver una cita del espíritu de profecía relacionado a eso. Pregunta número 5. ¿Cuál era la doble apostasía de Acab e Israel? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 18. Vamos a ver, por aquí tiene que andar. Sí, está la respuesta que dice Elías a Acab, ¿verdad? A la pregunta que él está diciendo, dice, no, yo no he perturbado a Israel, yo no he hecho eso, sino tú y la casa de tu padre escuche bien, abandonar los mandamientos de Jehová. Esa es la primera apostasía, es decir, dejó el pacto de Dios sobre los mandamientos de él. Y la segunda es de seguir a los Baales, eso se llama idolatría. Entonces, es una falsa adoración al dios Sol, porque Baal representaba un dios en el cual ellos, pues sí, era muy impresionante, pero hay que adorar al Creador. Y eso era lo que los israelitas tenían, esa particularidad en ese momento de la historia. Entonces, el primero es quebrantar los mandamientos de Dios, ¿sí? Eso es lo que le está mencionando Elías. Y la segunda es una falsa adoración. Es decir, ustedes están adorando falsamente no solo Baal, ¿sí?, que tenían como ser masculino y que también lo relacionaban al dios Sol, sino a Asera, quien le llamaban ellos la reina de los cielos, que después pasó a ser Ishtar y que diosa de la fertilidad, y por ahí la sacerdotisa
Jezabel pues tomaba ese tipo de representación, por eso es que hacían muchas cosas en el templo. Muy bien, entonces esa era la doble apostasía que Elías estaba reclamándole al rey y le estaba diciendo: olvídese, no soy yo, es usted, por haber hecho esto, que usted sabía que no tenía que hacerlo, no podía ser ignorante al respecto, y que estás llevando al pueblo a esa falsa adoración a un Dios que no es el Dios que creó los cielos y la tierra, sino que es un Dios que simplemente has adoptado de un pueblo pagano traído por la quien es tu mujer. Muy bien, ahí tenemos la quinta pregunta que le estamos dando respuesta. Ahora, no solo eso reprendió Elías, reprendió algo más. No solo eso reprendió Elías. Y vamos a buscar la respuesta en la sexta pregunta. ¿Qué otro acto reprendió Elías? Y así nosotros podemos estudiar la Biblia. Vea qué interesante. Vamos a ir estudiando y podemos hacer preguntas sobre eso. Cuando usted va haciendo preguntas sobre lo que usted va leyendo en la Biblia, usted puede hacer un estudio bíblico relacionado a eso. Vea qué interesante. Usted puede ir haciendo un material que después puede compartir con alguien y me dice: mire, tengo estas 10 preguntas que salieron de un capítulo de la Biblia. Vea qué importante, y usted puede ir generando algunos estudios bíblicos, y esa es la intención que queremos estos domingos. Ir generando documentación como estudios bíblicos con preguntas que se pueden utilizar. ¿Qué otro acto reprendió Elías? Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Capítulo 16, versículo 31. Y aquí vamos a analizar más que todo el contexto. Dice: pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Ahora vamos a leer capítulo 18 y versículo 13. Capítulo 18 y versículo 13. Vamos a ver, por aquí lo tengo. Dice: ¿no le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía en cuevas a 100 de los profetas? Yo dije 50, eran 100. A 100 de los profetas, de 50 en 50, pero sigo 50. Y los mantuve con pan y agua. Es decir, había otra cosa que Elías estaba reclamando al rey Acab, y es una fornicación espiritual. Inclusive, pues yo puedo entender que debido a la naturaleza de la sacerdotisa en mención, pues él también se veía enredado en algunas situaciones, podría yo ingerir en eso. Pero realmente esa parte humana no es lo que Elías al final afecta al pueblo como tal, sino es la fornicación espiritual, porque induce al pueblo de Israel a mezclarse con un pueblo pagano, como lo es el pueblo de Jezabel, en el cual ella pues trae una serie de costumbres que son abominables para el Señor. Entonces esa es una tercera cosa que Elías viene a reclamar al rey Acab por toda esta situación que se está generando. Y nótese que entonces esta sacerdotisa persigue los profetas de Dios, es decir, los persigue hasta querer matarlos. O sea, hay bastante iniquidad, hay bastante maldad en estos personajes que quieren hacer daño al pueblo de Dios. Entonces, esta es la otra cosa que Dios le presenta a Elías que debe de reprender. Ahora, en la pregunta número 7 tenemos otra pregunta. ¿Será que hay algo más que Elías viene a reclamar a este rey y a lo que está sucediendo el pueblo? Entonces, pregunta número 7, ¿hay algo más? Vamos a responder esta pregunta. Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 30. Dice así: los demás huyeron a la ciudad de Afec. Espérese para ver si me equivoqué. 20:30 dice. Vamos a ver, 20:30. Los demás huyeron a la ciudad de Afec, pero el muro cayó sobre los 20. Creo que me equivoqué. Espérese un momentito. Antes de ese tiene que estar un versículo 18. Puede ser el 18. Vamos a ver.
Hay otro aspecto que Elías reclama al pueblo e incluso instituye de nuevo. Estoy buscando el versículo porque aquí puede ser en el 18, vamos a ver, un momentito. Ok, sí, es el 18:30, no es el 20:30, no sé por qué puse 20:30. Muy bien, 18, ahí mismo en el capítulo 18, versículo 30, dice, voy a quitarle la respuesta, es que ahí aparece la respuesta, 18:30, dice, aquí lo tengo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó, y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Es decir, una cuarta cosa hizo Elías para con el pueblo que había desechado anteriormente. ¿Y cuál fue esa cuarta situación? Pues que ya el pueblo ni tan siquiera estaba teniendo sacrificio del cordero que simbolizaba a Cristo y que pues expiaba los pecados del pueblo. Imagínense la cantidad de pecados acumulados que como pueblo estaban teniendo allí al hacer todo lo que hacían, individuales, el día del diario, en la mañana y en la tarde, y también el anual, como es la expiación del pueblo. Entonces eso era pues algo realmente muy lamentable, y eso es lo que Elías viene también a restablecer o a establecer nuevo y reclamarle al pueblo que eso pues no debía haber estado así. Entonces eso es algo muy importante. Vimos cómo viene una exhortación de Elías para un pueblo de Dios, ¿sí? Pero que está caminando de una forma pagana, está haciendo pues todo lo que ellos querían hacer a la luz de una mujer que era la que utilizaba más que todo acá para hacer todo eso. Entonces vamos a identificar según lo que hemos estudiado cuáles son o eran los enemigos de Elías, porque Elías tenía enemigos. Elías podía decir, es que yo aquí estoy solo, estoy en un problema enorme, pero bueno, Jehová me está mandando y yo tengo que dar una respuesta a esta situación terrible, pero tenía enemigos. Ahora, Acab era el rey de Israel, ¿sí? Acab era un rey que técnicamente él tenía que generar directrices de forma del orden que estaba en el pueblo. Es decir, él era un líder de alguna forma político, podía ser también espiritual, pero los líderes espirituales más que todo eran los sacerdotes o los profetas. El líder del pueblo de Israel también tenía que pues tener relaciones políticas con otros reyes, tenía que generar ese tipo de mandato o de ese ejercicio le correspondía a Acab. Entonces podíamos asignarle que Acab era un político del entonces. Jezabel más que todo representaba a una mujer que venía con costumbres religiosas que no eran propias del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces podíamos decir que venía con otra religión, con otras creencias distorsionadas o paganizadas o inventadas hasta tal vez, ¿no? Entonces podríamos decirle que es una religión o es una iglesia apóstata, porque no está siguiendo los mandamientos de Dios de por sí por naturaleza, no es que ni se apartan, es que de por sí no los están siguiendo. También vemos que Jezabel no solo va a matar a los profetas de Dios, sino que ella también ejerce un sacerdocio a otros profetas que están sirviéndole a ella. Dice la palabra en Primera Reyes, en algún momento dice que ellos se sirven de la mesa de Jezabel, es decir, Jezabel los alimenta, los tiene pues contentos de alguna forma, ¿no? Entonces tiene falsos profetas para ella, pero son falsos, ¿no? Para los efectos del pueblo de Dios y de lo que Dios quiere de un profeta. Y también que el pueblo estaba claudicando entre Jehová o Baal. A mi criterio estaban más del lado de Baal. ¿Por qué? Porque habían quitado los sacrificios del cordero. Entonces tendían más a irse a la parte de Jezabel, a la parte apóstata, a Acera, ¿sí? Porque hay todo un tema relacionado a esto que yo he estado estudiando de por qué era tan fácil irse a esos dioses y conservarse en Jehová. Hay toda una respuesta relacionada a eso, pero el pueblo hacía esta parte. Entonces era un pueblo que si estaba contento también,
pues realmente para Elías era alguien que venía a levantar polvo y hacer cosas que iba a perturbar la nación, y así a simple vista más de uno le reclamaba, ¿no? Elías, ¿por qué usted viene a hacer esta situación acá? ¿Verdad? No analizando que está buscando reformar la nación del pueblo de Dios. Entonces podemos decir que eran muchedumbres, era mucha gente que estaba ahí pues siendo simplemente manipulada por estos elementos, estos conceptos que están aquí representados en estos personajes. Muy bien, vamos a leer algo de Profetas y Reyes acerca del rey Acab. Y aquí no es una pregunta, vamos por la pregunta 8 y vamos bien de tiempo. Entonces, Acab, vamos a leer algo que dice Profetas y Reyes, página 84. Ok, cobarde y débil era Acab. Oiga, no era un hombre firme de pensamiento, de carácter, no. Acab carecía de fuerza moral. Aquí interesante. Su casamiento con una mujer idólatra de un carácter decidido, es decir, la mujer sí tenía un carácter decidido y temperamento positivo, fue desastroso para él. Fue algo desastroso para él y por ende para la nación, ¿sí? Como no tenía principios ni elevada norma de conducta, su carácter fue modelado con facilidad por el espíritu resuelto de Jezabel. Y en la versión en inglés dice que su carácter era como plastilina, es decir, era como que él podía ser moldeado muy fácil, manipulado dependiendo quién estaba ahí. Claro, se topa con esta mujer que tiene pues bastante, no sé si criterio que de lo que ella quiere, pero es una mujer que desea agarrar a ese rey y hacerlo como ella quiere, y entonces pues vemos los resultados de lo que ahí se conformó, y Acab pues no terminó. Bueno, de hecho Acab, si leemos la historia de Acab, él creció, el papá, que de ahí decía que el papá, Omri, él había ya idolatría. Como niño él empezó a ver esas cosas y eso también afectó, siendo que el carácter de él era así, afectó en su formación. Muy bien, pregunta número 9. Vamos bien con el tiempo, vamos bien con las preguntas. ¿Qué hizo? Bueno, sucede algo. Viene Elías y restablece el sacerdocio o el sacrificio, más bien dicho, el sacrificio del Cordero de Dios en el monte Carmelo. Y usted y yo sabemos la historia, y si no la podemos repasar, en el cual pues se le da la oportunidad a los profetas de Baal, ¿verdad? Esos falsos profetas, a hacer ese altar, y entonces ellos ahí clamaban, dice que hasta se cortaban, y sangre como era de costumbre, no era que lo hicieron ahí, como era de costumbre, dice el capítulo 18, y pues hasta mojaron allí todo, y no apareció en todo el día, y el profeta Elías pues ahí, bueno, ¿y será que anda de paseo? O sea, ¿dónde es que andará su Dios? Porque verá algún tipo de manifestación interesante ahí, pero al final vino el momento crucial para Elías de demostrar, ¿sí?, que Jehová era el Dios vivo de Israel, y ahí era una demostración de un milagro poderoso, y hasta, bueno, ahí Elías dice, bueno, corten el animal para el sacrificio y pónganle en agua y denle un poco más de agua y hasta que chorree las piedras, y para que no haya duda quién es Jehová. Y a diferencia de los sacerdotes que andaban pegando brincos ahí como locos y decían y hasta seguro se chocaban uno con otro, Elías en una posición pues bastante reverente, un hombre con mansedumbre, respetuoso, dirigiendo la oración, dice, Señor, yo vengo aquí ante tu presencia, y bueno, y sucede el gran milagro, cae el fuego del cielo, que eso tuvo que haber sido impresionante, ¿no? Haber visto eso realmente fue impactante, y aún así después Elías hace una pregunta muy interesante, que aquí la tenemos dentro de las preguntas que queremos hacer, y vamos a retomar un momento ese momento también. Pregunta número 9. ¿Qué hizo Elías después del monte Carmelo? Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3. Vamos a buscar Elías, capítulo 19, versículo 3. Cuando Elías
hace este acto impresionante en nombre de Jehová, en el cual hasta las piedras dice que quedaron casi que desmenuzadas del poder del fuego que ahí cayó, y ese milagro tan impresionante, él llegó y tomó los falsos profetas y acabó con ellos a la orilla ahí de un lugar, y pues eliminó esa parte apóstata que había en el pueblo, esos dirigentes, falsos dirigentes religiosos. Y entonces, a consecuencia de eso, Jezabel llegó y dijo: yo no me quedo quedita, porque era una mujer decidida, ¿verdad? No se iba a quedar quedita ante eso. Primera de Reyes 19:3 dice: viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vea qué interesante. Él había hecho ese gran milagro en el nombre de Jehová y él siente miedo. ¿Por qué? Porque es un ser humano que está viendo cómo se le va a venir encima una mujer que de por sí que ya lo quería matar, ahora lo va a querer más matar, y él va a querer huir, y eso es lo que él hace por acá. Dice 1 Reyes 19:3, dice: viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba, que está en Judá, dejó allí su criado. Es decir, Elías huye a un lugar, pues ahí lo más lejano que él podía, para salvar su vida. Y vamos a leer el versículo 6. Dice: miró y vio en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Quiere decir que él huyó, se escondió, pero Dios lo sustentó. Eso es muy importante. Él huyó, tuvo miedo, dijo: yo aquí me voy, ¿sí? Y se fue, pero Dios también le sustentó en esa prueba terrible que estaba él pasando. Tuvo miedo y huyó, se fue y escondió, pero Dios le sustentó. Y pregunta número 10, ¿qué reflexionaba Elías sobre su situación? Primera de Reyes 19:10-14. Primera de Reyes 19:10-14. Vamos a avanzar por acá porque ya el tiempo se nos está terminando. 10-14. Primera de Reyes 19, 10 al 14. No, 10 y 14, sí, perdón. Dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Jehová le pregunta y él responde: yo he sentido un vivo celo por Jehová. Y 14 dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto. Es decir, Elías se encontraba muy triste porque los hijos de Israel habían dejado el pacto, y él dice: yo siento un vivo celo porque esta situación se enmiende, porque han matado profetas tuyos, Jehová, y ha habido pues gran abominación entre el pueblo. Eso era un celo que él tenía, y es algo muy importante que usted y yo podemos reflexionar sobre las cosas de Dios. Es un celo vivo por que las cosas se hagan como Dios desea que se haga, ¿no? Y aquí algo muy importante: ¿qué le prometió Dios a Elías? La pregunta número 11, en el versículo 18 del capítulo 19, vamos ahí mismo, dice 18-19, dice, 19-18, pero haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Vea qué importante. Elías se siente solo allí y dice: yo tengo un vivo celo, pero yo me siento solo. Hay personas que están siendo hasta matadas, como los profetas, como sucedió, están siendo asesinadas, y hay una mujer que viene a cobrar venganza, y él dice: usted no va a estar solo. No solo lo sustentó, ¿sí? No solo lo cuidó, sino que le dice: van a haber otros hermanos como los que estamos aquí sentados y los que nos están viendo, que vamos a quedar, que no vamos a doblar rodillas ante Baal, quien es el que está ahí como rey, y que Acab todavía no deja de adorar. No estaría solo, sino que 7,000 lo van a acompañar. Voy a leer el Espíritu Profecía ya para ir terminando. Dice Conflicto de los Siglos, página 593: a los que obedezcan con toda conciencia a la palabra de Dios se les tratará como rebeldes. Oiga, así como trataron a Elías, se les va a tratar como rebeldes, cegados por Satanás. Padres y madres habrá que serán duros y severos para con sus hijos creyentes.
Es decir, ¿por qué usted está provocando esto?, le van a preguntar. Los patrones o patronas oprimirán a los criados que observen los mandamientos. Los lazos del cariño se aflojarán. Se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos. Se cumplirán a la letra las palabras de San Pablo: todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sí? En 2 de Timoteo 3:12. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo al Dios Sol, unos serán echados a la cárcel, otros serán desterrados y aún otros serán tratados como esclavos. Y a mí esto me parece muy importante lo que sigue. Dice: ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible. Sí que lo parece. ¿Sabe por qué? Porque ahora hay mucha proclamación de derechos, ¿no es cierto? Ahora todo tiene derecho, sin importar, digamos, el análisis del contexto, pero ante la razón humana, aunque todo parezca que ahora todo el mundo tiene derecho, eso se va a ir en contra de los hijos de Dios, y ahí sí va a tener razón, aunque no la tenga, ¿no? Pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire ante los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Oiga usted. Más de las que se ven, sí, pero eso va a ir en contra de cualquier razonamiento humano. Voy a avanzar por acá. Eso similar le pasó a Juan el Bautista, y como ya no tengo tiempo, voy a decirlo rápidamente. Ahora estábamos hablando, don Jorge y yo, con respecto a Juan el Bautista. Herodes, política. Herodías, religión, mujer fornicaria. La hija, una imagen de la mamá, pero era un falso sacerdocio, es decir, una falsa profeta, si podemos decirlo allí. Y Juan el Bautista es muerto por este sistema en conjunto de estos poderes. Se repite esta figura en el futuro. Malaquías 4:4 dice que vendrá otro Elías. Y Apocalipsis 16:13 dice que en el dragón se cumple los reyes de la tierra como Herodes, porque dragón es el personaje de Satanás, pero Satanás también se representa como reyes, por ejemplo en el caso de Herodes, que vino a matar a Jesús, y en este caso de Herodes también, que vino a matar a Juan el Bautista. Es decir, se puede representar también como reyes de esta tierra. La bestia, que en Apocalipsis 17 es una mujer fornicaria, y el falso profeta, que es la imagen de la bestia o las hijas de este. Es decir, en el futuro, en la parte profética, estos personajes se vuelven a repetir, y los hijos de Dios van a ser, como lo vimos, acusados de todas estas cosas. Entonces, para ir terminando, el mensaje de Elías era restituir los mandamientos de Jehová, instituir la verdadera oración, no el falsa adoración a Baal o al Dios Sol o a lo que no es establecido por la palabra, dejar la fornicación espiritual, es decir, no se mezcle con doctrinas paganas, y restaurar el verdadero sacrificio, como lo es el sacrificio del Cordero de Dios en ese tiempo. Ahora, un minuto, ya terminamos. ¿Cuál es el mensaje de los tres ángeles? ¿Cómo se compone el mensaje del Evangelio eterno? El primer ángel, ¿sí?, dice que viene a anunciar el Evangelio eterno. Ese es el sacrificio de Dios, sacrificio de Cristo, que perdona los pecados del mundo. Es decir, como Elías viene a establecer o a restaurar o a mostrar el sacrificio de Jesucristo. Él lo vino a restablecer, y en el Evangelio eterno se cumple y viene a decir, bueno, hay unas buenas nuevas, que es que Cristo murió por cada uno de nosotros. También dice, guarda sus mandamientos, este primer ángel, ¿sí? El mensaje es, vaya a la creación y obedezca a Dios, ¿sí? El segundo ángel, por ejemplo, dice, salgan de donde hay fornicación espiritual, salga de Babilonia, donde hay todos estos elementos de paganismo que no corresponden a la palabra. Y el tercer ángel dice, no adoren, ¿sí? Porque no adoren a la bestia ni a su imagen, no adoren al Dios Sol, no adoren a elementos que no están dentro de la palabra, o no adoren, o sea, adoren a Dios y no adoren a esos falsos dioses, sino que adoren en el sábado que fue santificado por Dios. Entonces, 4 elementos vino a decir Elías en ese mensaje a Acab el rey, y también se pueden comparar con 4 elementos que vienen como parte del mensaje de los 3 ángeles. Entonces, mis queridos hermanos, ya para finalizar, la pregunta que concluye este tema
es la que Elías hizo en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Yo espero que hoy nosotros respondamos palabra y digamos: Jehová es Dios, y usted y yo deseamos seguirle, deseamos guardar sus mandamientos y por supuesto aceptar el sacrificio del Cordero de Dios, de Cristo en nuestra vida, y obedecer la palabra del Señor. Estas son las preguntas que se generaron en este estudio basado en este capítulo 16, 17, 18 y un poquito del 19 respecto a la vida de Elías, que vino a exhortar a un rey en apostasía. Espero que haya sido de bendición para gloria del Señor. Vamos a cantar un himno final. Dios les bendiga. Así es, qué bendición del tema, que Dios nos ayude a tener esa fe de Elías. Puestos en pie, vamos a finalizar con el himno número 212, A tu puerta Cristo está. A tu puerta Cristo está. A tu puerta Cristo está, ábrele, si le abres entrará, ábrele, tu pecado quitará, luz y paz derramará, su perdón te otorgará. Ábrele, ábrele, oh pecador, ábrele al amante Salvador. Hoy te ofrece salvación, del pecado el perdón, saciará tu corazón. Ábrele, no le hagas esperar. No le obligues a marchar. Ábrele, qué dolor después tendrás cuando en vano clamarás y perdido te hallarás. Amén. Muy bien, muchas gracias. Nos pasamos un poquito, pero vamos a terminar con la gracia del Señor y vamos a despedirnos. Oremos. Oh Dios Padre, Señor, gracias. Qué bello estudiar tu palabra. Gracias porque encontramos ejemplos importantes de hombres y mujeres que entendieron la misión y obedecieron a tu voz, Dios. Ayúdanos a tener esa actitud, Padre, para primero alabarte,
obedecerte, escuchar tu voz y aplicarla en nuestra vida, Señor, y corregir lo que se necesite hacer, Dios. Gracias porque lo haces con amor hacia nosotros y queremos escuchar tu voz. Acompaña ahora que vamos a nuestros hogares y protege nuestra familia y que sea todo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.